muévete sobre nuestras vidas, Señor, y sopla vida otra y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas,
palabra que te diga: este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Reina sobre mí, reina sobre mí, siéntate en tu Señor, gracias te damos, mi Dios, por tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Oh, gracias, Señor, tu pueblo es un pueblo necesitado, Señor. De que tú te reveles, Señor, que tú manifiestes tu corazón para que tu pueblo confíe en ti, Señor. Oh, Señor, gracias en este día. Revélanos, Señor, la misericordia que hay en ti, la compasión que hay en ti, Señor. Por favor, mi Dios. Gracias, Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Pueden sentar. El Dios que gobierna todas las cosas, Él ha querido manifestarse y darse a entender a través de las cosas naturales, a través de las cosas creadas. Y un ejemplo es el sol. Nuestro Dios puso el sol como un ejemplo. Dice que el Señor Jesucristo es el sol de justicia, el que lo ilumina todo y el que lo llena todo, el que es lleno de resplandor, lleno de gloria. Y no solo las cosas creadas como las plantas, los árboles, las aves, los peces. Siempre que el Señor Jesucristo predicó, utilizó cosas naturales para dar a entender cosas espirituales, y fue el ejemplo del sembrador que salió a sembrar su semilla y los diferentes tipos de campo donde él estuvo regando la semilla. Daba a entender cada tipo y cada corazones, los diferentes corazones, las actitudes que había en el corazón. Y también tomó ejemplos Dios para dar a entender cómo es Él, cómo actúa Él, cómo trabaja Él, cómo se mueve, cómo es que Él obra. Y Él lo hizo a través de un hombre a quien Él escogió porque vio algo especial en Él, y es el rey David. Es David a quien Dios escogió. Y quiero que vamos a Hechos 13:22. Hechos 13:22 dice
Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a David. Alguien que hará. ¿Qué es alguien que hará? Alguien que obedecerá, alguien que acatará, alguien que inclinará su oído a obedecer. Y David fue formado, David creció en obediencia, David fue formado en obediencia aún al estar sujeto a aquellos a quien Dios había puesto delante de él. Y David fue un joven, un niño obediente a su padre, y Dios lo miró de lejos, Dios lo vio. Ahí empezó la formación de este hombre para que su vida fuera conforme al corazón de Dios, para que luego él pudiera revelar a través de él su corazón. Este era alguien, David, en que representaba a su padre en el lugar a donde él era enviado, pero después él iría a representar a Dios en la tierra, y él iría a manifestar la compasión y la misericordia de Dios a los hombres y a su generación. Por eso fue muy amado por su pueblo, y aún hasta el día de hoy se recuerda en Israel y en el mundo entero la vida de David. Y este mundo quisiera ver un rey como David, y lo verá en los días que vienen. Se levantará un David celestial que reinará sobre toda la tierra. Dice David de su obediencia que su padre le decía: hijo, tus hermanos van a ser guerreros, pero tú vas a ser el muchacho que vas a cuidar mis ovejas y cuidar mis rebaños. Y él decía: sí, papá. Entonces ve a Belén. Allá iba David. Luego David le decía a su hijo: hijo, ha llegado el sacerdote, ha llegado el profeta de la nación aquí a casa. Hijo, ven pronto, porque nos vamos a reunir para hacer un devocional, un holocausto. Sí, papá. Él dejaba sus ovejas y venía a la casa del padre. Luego dijo David, su padre Isaí le dijo: David, el rey en Jerusalén está atormentado, está enfermo, tiene demonios, está atormentado. Hijo, ve a tocar para él. Sí, papá. Ahora, hijo, vuélvete otra vez a los rebaños, vuélvete a los rebaños a cuidar mis ovejas. Sí, padre. Esas eran el corazón que tenía David, un corazón de obediencia. Hijo, ve a visitar a tus hermanos que están en la guerra para que le lleves provisiones, le lleves comida, ve a visitarlos. Y él era un muchacho obediente a su padre. Y veamos en 1 Samuel 17:20 qué dice acerca de él. Dice: se levantó David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate. Una obediencia a la voz de su padre. Era David un muchacho obediente, y él dice que llevó su carga, pero muy de madrugada se levantó, y muy responsable de su trabajo que él tenía, encomendó a su criado las ovejas de su padre, y él fue para obedecer la orden de su padre. Este fue escogido por Dios, porque Dios dijo: él hará conforme a mi corazón. El Señor está llamando en estos días a hombres y mujeres que sean obedientes, hombres y mujeres que aprendan la sumisión, el sujetarse a una autoridad, a una ley. Y no quiere que digamos nosotros: yo me someto a Dios, solamente a Dios. No, este no es el ejemplo de David. David empezó por una orden a su padre, y nosotros tenemos padres espirituales, tenemos líderes espirituales, tenemos leyes a quien nosotros debemos honrar y nosotros debemos
sujetarnos y debemos obedecer. ¿Para qué? Para ser tomados en cuenta por Dios. En el tiempo en el que viene, Dios está llamando a muchos para hacerlos conforme a su corazón. Pero si David fue conforme al corazón de Dios, él manifestaba el anhelo del corazón de Dios. Y veamos en 2 Samuel 19:25. Dice: y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Quién se dirige a quién? Es el rey de Israel. Aquí David ya era rey de Israel. Ya habían pasado muchos años y David manifiesta algo que el Señor nos hace en este día, esa pregunta: ¿quieres caminar conmigo? ¿O por qué no has caminado conmigo? ¿Por qué no andas conmigo? Esa era. ¿Y quién era este hombre? David. David en este momento, los capítulos anteriores nos muestran cómo David había sometido a todas las naciones bajo su reino, bajo su gobierno y bajo su autoridad. Este hombre era el hombre más poderoso de la tierra en este entonces. Y él manifiesta algo: ¿por qué no has ido conmigo, Mefiboset? Mefiboset, ¿quién era Mefiboset? Mefiboset era aquel hombre de aquel rey que había sido quitado a un lado por la desobediencia, por un corazón obstinado, por una obediencia a medias. Él fue quitado y David fue puesto. Pero este Mefiboset era un nieto de Saúl, era el hijo de Jonatán. Y Jonatán, al igual que su padre, él sabía quién era el ungido. Jonatán sabía que el ungido y el próximo rey sería David, y él se congració con él fue muy amigo de él. Pero David dice de ellos dos, cuando ellos murieron, dijo: ¿cómo han caído los valientes? David y Saúl, inseparables aún hasta su muerte. Jonatán fue como su padre. Él nunca se despegó de él. Él quiso ser como él, aunque también quiso congraciarse con David. Ese era el tipo de cristiano que quiere andar con un pie en el mundo y con otro pie en el reino. Pero finalmente Jonatán murió al lado de Saúl. Y de esa, la primera mención, si ustedes leen las escrituras que hace de Saúl, la primera mención de Mefiboset es esta: Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Es la primera mención. Dice que él era lisiado de ambos pies. Esto nos da un mensaje. Cuando nosotros no tenemos una separación total, vamos a tener imposibilidad para caminar, imposibilidad para agradar a Dios. Y este era este hombre. Cuando él se enteró de la muerte de su padre y de su hijo en la guerra, la niñera que cuidaba a Mefiboset salió corriendo para huir del palacio, porque lo que esperaba era la muerte para él. Porque la costumbre de los reyes en aquel entonces era, cuando subía un nuevo rey, terminaba con toda la dinastía del rey anterior, toda la familia del rey que había quedado, para evitarse problemas después. Entonces la niñera tomó a este niño y lo llevó apresuradamente y lo dejó caer al piso. Yo digo, ¿y cuántas vidas caen a tierra? ¿Cuántas vidas caen por falta de dirección, por falta de sujetarlos, por falta de una dirección espiritual, por falta de alguien que los guíe, por falta de guías espirituales? Muchos caen. Por falta de padres que sepan dirigir a su familia, a sus hijos, muchos caen. Este hombre cayó, y esta mujer, esta niñera, lo llevó a un lugar y lo ocultó, lo desterró, lo alejó de todos. Se dice que lo llevó a un lugar que se llama Lodebar, un lugar muy desierto, de sequedad, un lugar de tristeza.
y este hombre allí creció, en ese lugar. Allí creció Mefiboset. Y cuando David estaba en el reino, preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Entonces el criado de Saúl le dijo: hay uno, pero es imposibilitado, es inútil de ambos pies, tráigalo a mi reino. Y David lo trajo, ya estaba en el palacio. Este versículo que leí ya estaba en el palacio. Para este entonces David salía a la guerra cuando se levantó su hijo a perseguirlo y a quitarle el reino. Entonces él llega de la guerra victorioso, triunfante, después de obtener una gran victoria, y llega a Jerusalén y le dice: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? A pesar de la condición de este hombre, el rey quería que este hombre andara con él. Así es nuestro Dios. A pesar de que somos una generación caída, a pesar de que tenemos imposibilidad, Él quiere que nosotros andemos con Él. Y no es una pregunta de reproche, sino es una pregunta de un anhelo del corazón. Mefiboset, yo quiero que andes conmigo, que hubieses ido conmigo. Pero David sabía, David conocía el corazón de él. ¿Por qué le dice así, de esa manera? Si él lo conocía, él sabía que era imposibilitado a ambos pies. Dios quiere oír la condición de nuestra vida y cómo nos vemos. Este hombre, el testimonio que él tenía y lo que él decía de él mismo, le decía a David: mi Señor, ¿qué he hecho para que fijes tus ojos en mí? Yo valgo menos que un perro muerto. Y me invitas a tu casa, me invitas a tu mesa, Señor. Eso había dicho Mefiboset. Es una pregunta de misericordia. Es una manifestación del corazón del Rey eterno. Y es la misma pregunta. A Adán también se le hizo una pregunta en el huerto del Edén. A él se le hizo la pregunta cuando Adán desobedeció, cuando Adán se apartó, cuando Adán dejó el mandato de Dios. Se le hizo una pregunta: Adán, ¿dónde estás tú, Adán? Y a muchos piensan que esto era la vara de Dios. No, era la voz de misericordia. Dios se estaba moviendo allí en aquel lugar. Dios quería levantar a Adán. Él quería restaurar su vida. Él quería volver a Adán para que volviera a la comunión con él. Pero Adán, ¿qué? Adán se escondió. Y Adán dijo: tú tienes la culpa, Señor. Tú me diste la esposa. Dios y la esposa tenían la culpa. Siempre ocultó su condición y su pecado. Él no reveló su condición. Pero la pregunta, el corazón de Dios era de misericordia y de amor para con él. Y viendo esto, la pregunta que le hace David a Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? Dios quiere que nosotros andemos con él. Veamos en Noé capítulo 6. En Génesis capítulo 6 habla acerca de Noé. El verso 5 dice, 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Esta generación de aquel entonces se parece a nuestra generación, al tiempo en que vivimos. Los pensamientos de los hombres era continuamente el mal. Es parecida a la generación nuestra, la generación en que nosotros vivimos hoy. Pero veamos en el verso 9 lo que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé buscó la perfección a pesar de que sus vecinos ni se preocupaban por un Dios, ni se preocupaba por un soberano, por un Dios todopoderoso, ni hacían caso que un día Dios iba a traer a cuenta sus obras, sus caminos. Pero en esa generación un hombre se levantó
y levantó su bandera en alto y dijo: yo quiero ser perfecto, yo quiero buscar la santidad, yo quiero buscar lo mejor para mi vida. Y este hombre fue librado y Dios le reveló su corazón. Y dice el verso 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le mostrará a aquellos que caminan con Él el camino y la senda para ser salvos, a pesar de la condición en que vivamos, a pesar del mundo, a pesar de las dificultades, de las situaciones que enfrentamos. Si anhelamos caminar con Dios, Él nos va a mostrar el camino de la salvación. Pero Dios sigue y anhela que sigamos, que caminemos con Él. Veamos en Génesis 8, el 1 y 2. Génesis capítulo 18. Dice: después le apareció Jehová en la encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró a tierra. Una visitación de lo alto había descendido a la tierra. Dios había acercado a un hombre llamado Abraham, y dice que él salió corriendo a recibirlos. El verso 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Aquí Abraham responde a la visitación, y él los atiende, los recibe en casa, y luego sale caminando con ellos, porque ellos iban rumbo a Sodoma, también a un juicio, a una destrucción. Aquellas ciudades que habían pecado y cuyo pecado había llegado al extremo, y Dios estaba trayendo juicio a aquellas ciudades. Abraham salió caminando con ellos, acompañándolos, y Dios, al ver este hombre que quería caminar con él y andar cerca de él, le dijo: ¿le encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Dios revela sus secretos a aquellos que anhelan caminar con Él, y Dios nos mostrará hacia dónde movernos, hacia dónde ir en el tiempo en que viene, porque vienen tiempos difíciles sobre la tierra, sobre las naciones, sobre la nación de Israel, pero aquellos que caminan con Dios serán avisados. Dios le mostrará su corazón, Dios le revelará su corazón y les enseñará su camino y le mostrará el camino de la salvación. Veamos también en el Nuevo Testamento Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Este Leví era un cobrador de impuestos. Este era el recaudador para Roma, para el imperio romano. Él prestaba sus servicios, pero todos los publicanos se beneficiaban de ese servicio, porque la palabra de Dios nos muestra cómo ellos eran hombres ricos, hombres adinerados. Fueron los que hicieron grandes banquetes, los que invitaron a un Señor Jesucristo a su casa. Y ahí está en el verso 29, dice: y Leví le hizo un gran banquete. Eran hombres de dinero. Y otra versión dice acerca de este hombre, dice: estaba Leví en su oficina recaudando los impuestos. Este era un hombre de profesión, y era un hombre que le iba muy bien. Y estos hombres cobraban el impuesto de sus hermanos, de los israelitas, de la gente de su pueblo, y eran muy aborrecidos por sus hermanos y por su pueblo, hombres odiados y aborrecidos, porque cuando veían al Señor Jesucristo andando en compañía con ellos, decían: vuestro maestro es amigo de publicanos y pecadores. Y este Leví era un publicano, y ellos se sentaban a la entrada de las puertas de la ciudad para no dejar escapar a nadie, y ahí se sentaban hasta 100 publicanos
cobrando los impuestos del pueblo, el pueblo que entraba a la ciudad. Pero el Señor Jesucristo se dirigió a uno de ellos y le dijo: sígueme. Veamos otro verso. Veamos en Mateo capítulo 4. Del 18 al 20 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Estos hombres que en su corazón vieron la revelación del Maestro, del enviado de Dios, del profeta más grande, del maestro más grande que se estaba moviendo allí en la tierra, ellos dejaron todo y lo siguieron. Pero esta palabra sígueme es una palabra significativa. Esa palabra sígueme solamente era utilizada por los grandes maestros, los rabí en Israel. Ellos eran los que utilizaban esa palabra para dirigirse a aquellos que llevaban muchos años observándolos y siguiéndolos. Un rabí ya era un hombre anciano, un hombre que sabía la Torá, la ley de Moisés de memoria. Se sabía palabra por palabra de memoria y tenía la respuesta a cada inquietud del pueblo. Eso eran los rabís. Y los rabís iban a un lugar, iban a otro lugar, y no había muchos rabís en ese tiempo en las ciudades, tal vez 1 o 2 rabís en cada ciudad de Israel. Y ellos, al ver a sus seguidores por años, tal vez siguiendo a los estudiantes, alguna vez se dirigía a uno de ellos y alguna pregunta le hacía a uno de sus seguidores para ver cómo estaba, porque lo veían siempre siguiéndolos, pero ellos nunca seguían hasta después de mucho tiempo, y alguien que llevaba mucha preparación para que fuera su sucesor, para que fuera aquel que llevaba la responsabilidad cuando este rabí muriera. Pero estos hombres, Leví, Pedro, Andrés, ellos habían empezado. Los israelitas empezaron sus estudios en las escuelas, en las sinagogas, el lugar donde se predicaba la palabra. Ahí iniciaban sus estudios y ya había estado, y todos tenían la oportunidad de ser parte, de ser rabí o ser un escriba. Pero Pedro ya había salido de ese lugar, Andrés habían salido cuando niños. Ellos no calificaron, ellos eran tal vez de los que no tenían mucha inteligencia, tal vez los que no tenían mucha quietud en el lugar, no tenían mucha reverencia. Entonces eran echados fuera. Todos tenían la oportunidad de estar allí, y Pedro ya no tenía oportunidad, mucho menos Leví. Y Leví, aquellos maestros que les enseñaba, le decía: no calificas, no eres bueno para esto, ve mejor a tu familia y haz algo bueno. Sé amigo haz la obra que hizo tu padre, sigue. Tu padre fue recaudador, sé tú también un recaudador, sé un buen recaudador. Pero tu padre y tu abuelo fueron pescadores, sé buen pescador, Pedro y Andrés, y eran echados fuera. Pero en este día ellos estaban en su trabajo cuando pasó por allí alguien de quien ellos habían oído hablar. Ha llegado alguien y parece ser que es el Mesías y está andando aquí, está en nuestra tierra, está en es la visitación de Dios, es el Mesías. Un día Él se acercó a ellos. Ellos habían oído hablar de Él, pero ellos oyeron esta palabra: sígueme. Cuando ya habían sido desechados, cuando ya no eran admitidos en la escuela de preparación bíblica, en la ley de Moisés, ellos lo dejaron todo y lo siguieron para prepararse, para seguir al Maestro. Nuestro Dios anhela que nosotros caminemos con Él, y no importa. Dice uno de ellos, dice, tenía su profesión, era el que manejaba las grandes cantidades de dinero y el que llevaba la cuenta, que llevaba los números. Pero estos otros eran pescadores, hombres que ejercían la física, la fuerza, el trabajo duro. Pero hubo oportunidad para todos ellos. Nuestro Dios en este tiempo está llamando a gentes de toda la raza, de la nacionalidad, sin importar la raza o el color, la familia, aún el apellido de que seamos. El Señor
está llamando hoy a vidas para que anden con Él. Esta fue volvamos a nuestro verso inicial, vayamos a 2 Samuel. ...19, 25 al 26... Leo el verso 25 y 26, dice: y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, le dijo Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? Mefiboset tiene un significado en el original, en el hebreo, y su nombre es alguien que causa vergüenza. Su significado significa alguien que propaga vergüenza y destrucción. Eso significa Mefiboset, y esa es la vida de él. En realidad, esa es la vida, alguien que causaba vergüenza. Él estaba escondido en una casa, él estaba rendido y estaba esclavizado. Él tenía un temor de que cuando lo encontraran lo iban a matar, él iba a morir. Y por ese temor él permanecía oculto y encerrado en aquel lugar. Ese era porque él no conocía el corazón del rey, no conocía el corazón de misericordia. Él se ocultó, él no quería acercarse a Dios. Es lo que pasa con nuestras vidas. Tenemos temor de nuestro Dios y creemos que si nos acercamos vamos a morir, que si nos acercamos Dios nos va a quitar todas las cosas. Pero no es así, porque este hombre fue traído delante del rey y el rey le regresó todas sus riquezas. Las riquezas que pertenecían al rey, a su antecesor, a Saúl. Toda la riqueza de Saúl se la dio a este hombre cuando él fue traído a su presencia. Ese es el corazón de nuestro Dios, que quiere enriquecer nuestra vida y llenarnos de bendición. Pero surge la pregunta: ¿por qué no fuiste conmigo? Y esta es la respuesta de Mefiboset. Le dice en el verso 26: porque tu siervo es cojo. Y le dice el verso 27: pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. El que servía a Mefiboset, el que cuidaba las tierras, las que le han sido devueltos, él lo malafamó. Pero él dice: he visto al rey como un ángel de Dios. Él tuvo una revelación de un ser celestial. Él tuvo la revelación de aquel que estaba en el rey David. Y en el rey de David, ¿quién estaba? Dios, porque Dios estaba manifestando su corazón. David estaba siendo conformado al corazón de Dios, conforme, y estaba manifestando el carácter de Dios y la misericordia de Dios. Y dice que él lo vio como él tuvo una revelación. ¿Por qué? Porque él dijo: soy cojo. Y mi pregunta es en esta mañana: ¿cuál es nuestra cojera? ¿Qué nos hace imposibilitados para acercarnos a nuestro Dios, para caminar con nuestro Dios, para ir con Dios, para estar cerca de Él? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Algún vicio? ¿Alguna adicción? Tal vez inmoralidad en nuestra vida. Cosas que nos sentimos alejados de Dios y que nos hace indignos. Pero este hombre dijo: soy cojo, mi rey. Y además dice el verso 28: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo ahora para clamar más al rey? La familia, dice él, mi familia, mi padre, mi abuelo, toda la descendencia éramos dignos de muerte, pero tú me has traído, Señor, a tu mesa. Tú has tenido misericordia. ¿Qué más derecho tengo de clamar? Él vio y él reconoció su condición. Él sabía de dónde Dios lo había sacado y había dicho: Señor, pero tú me has invitado a tu mesa. Nosotros hemos sido invitados a la mesa del Señor. Él quiere que nosotros participemos. Él quiere que nosotros le sigamos hoy y que estemos delante de Él por toda la eternidad.
el verso 29 dice, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Otra versión de la Biblia dice, no me hables más del asunto que sucedió con las palabras de Mefiboset. El rey no se podía contender, el rey fue quebrantado, el corazón del rey fue quebrantado y él estaba en su corazón llorando por dentro. ¿Para qué me hablas más? No me hables. Y le da una respuesta inmediata. Ya la solución es que con tu siervo que te mal afamado, van a repartirse las tierras. Y él dice en el verso, no quiero las tierras, Señor. ¿Para qué me es suficiente con estar sentado a tu mesa y estar delante del rey y haber sido tomado como un hijo tuyo? Esto conmovió el corazón de Dios. Y ese es el título del mensaje de este día. ¿Qué es lo que conmueve el corazón de Dios? Veamos entonces la actitud de Mefiboset, y el reconocer su condición y su necesidad y que era digno de muerte. Eso le trajo al rey un quebrantamiento y el rey le dio una respuesta inmediata a la condición de su vida. Y se cuenta de él, de Mefiboset, que él comió pan a su mesa para siempre delante del rey David. Y el rey David era el hombre más poderoso de la tierra, era el rey y la nación más poderosa en aquel entonces. Y ahí estaba este hombre cojo y lisiado de ambos pies. Veamos en Génesis 44. Versos 16 y 17. Entonces dijo Judá, ¿qué iremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de sus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Este Judá que está hablando aquí fue el Judá que vendió a su hermano menor y que lo vendió como esclavo para Egipto. Y este se encuentra delante de un señor, es el representante de Faraón, el número uno, la mano derecha de Faraón, y se encuentra delante de él. Y son culpados de haberse robado la copa del rey donde el faraón bebía el vino. Y ellos habían ido a ese lugar de Egipto para traer comida porque estaban en un tiempo de hambre sobre toda la tierra. Entonces ellos habían ido para conseguir algo para comer porque el hambre era grave sobre toda la tierra y estaban pereciendo y las naciones estaban pereciendo. Entonces ellos fueron a aquel lugar y se encuentran con aquel que era la mano derecha de Faraón, sin saber que aquel hombre era aquel a quien ellos mismos habían vendido hacía 20 años atrás como esclavo. Y Dios lo exaltó al trono para ser alguien, para ser la mano derecha de Faraón. Y él estaba allí, y en este tiempo Egipto tenía abundancia de comida porque ellos habían en los tiempos de abundancia, recogieron los frutos por 7 años y tenían abundancia de comida, de tal manera que con esa abundancia de comida tuvieron para comprar todas las naciones de aquel entonces, y todas las naciones fueron compradas con esa comida porque hubo alguien que tuvo sabiduría y guardó la comida para esos tiempos de hambre. Pero este hombre, estos muchachos, estos hermanos de José se encontraban allí frente a él y ellos eran hombres necesitados, pero aquel hombre los estaba probando cómo estaban sus corazones y cómo estaba su vida de aquellos que lo habían vendido. Dice el verso 18, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón.
Judá había dicho: Dios ha hallado la maldad de nuestro corazón, Dios nos ha visto, Dios nos ha traído a esta situación por lo que nosotros hicimos con nuestro hermano menor. Y dice: tú eres como Faraón. Él recibió una revelación de la grandeza de aquel hombre, él recibió una revelación del hombre que se encontraba frente a él, y era José el que estaba frente a Judá. Y José era como el Faraón de toda la tierra, era el que administraba todos los bienes del rey. Pero veamos entre sus preguntas que le dice Judá, y entre sus palabras que quiere hablar con aquel representante de Faraón, en el verso 33 y 34. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven, no podré por no ver el mal que vendrá sobre mi padre. Era suficiente aquellos 20 años que estuvieron viendo el rostro de su padre triste porque habían vendido a su hermano menor, y su padre se había entristecido y angustiado durante todo ese tiempo, y él decía: no puede ser que mi padre siga. Dice: ¿cómo podré ver el mal que sobrevendrá a mi padre? Porque este joven que ellos tenían que dejar aquí era el hermano menor de José, que se llamaba Benjamín. Y él hace su confesión, él muestra lo que ya había en su corazón. Dios trató su corazón durante 20 años y él aprendió a amar a su hermano más pequeño. Que nosotros tengamos en nuestra vida un amor por nuestro hermano más pequeño, que tengamos un amor por aquellas vidas que están luchando, que están levantando, que están creciendo, que están llegando a los caminos del Señor, y que en nuestro corazón haya un clamor, haya una intercesión delante de nuestro Dios. Señor, ayúdalos, Señor, levántalos, Señor, fortalécelos. Aún nuestra familia, aún aquellos que están cerca de nosotros, hay un amor en nuestro corazón. Y esto conmovió el corazón de José. En el 45, uno dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Él, después de 20 años de haber sido desaparecido y está frente a todos sus hermanos que no lo conocían, se manifestó a ellos porque él vio que en sus hermanos ya había amor por los demás, ya había amor por su hermano más pequeño. Y vino la respuesta inmediata cuando hubo esta confesión, y cuando Judá y sus hermanos manifestaron lo que había en su corazón. El verso 9 dice: daos prisa, id a mi padre y decirle: así dijo José tu hijo, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. La respuesta a la necesidad que tenía toda su familia fue suplida, fue sustentada. Ellos deberían ir a Egipto. ¿Para qué? Para ser sustentados. Ellos confesaron la condición de su vida y se arrepintieron de lo que habían hecho en años anteriores con su hermano. Veamos otro hombre a quien tuvo una gran necesidad y Dios le fue propicio a su necesidad. Veamos en Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta fue la visión, dice: yo vi al Señor. Tuvo una revelación del Eterno, una revelación de la grandeza de Dios. Y él dice: vi al alto y sublime. Puse a investigar qué significa esto, el alto y sublime. Y pues las palabras son
se quedan cortas para describir la grandeza de aquel que todo lo llena, que todo lo puede, aquel que gobierna, aquel que sabe todas las cosas. Dice, el sublime es alguien que es elevado, es perfecto, es grande, excelente, es excelso, majestuoso, excepcional, insuperable, extraordinario, el incomparable, lleno de magnificencia, todo glorioso. Ese es el Dios que gobierna la tierra y el Dios que está a quien nosotros hemos acudido. Pero Isaías vio a él lo vio, y él dice en el Salmo 42, en el Salmo 40, él muestra qué fue lo que vio de él, la grandeza que vio de él. El Salmo 40, el verso 12, dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesa los collados. Aquí Isaías es transportado, Isaías es puesto detrás de la escena, y Isaías ve la grandeza de Dios. Él ve y dice que Dios en el hueco de su mano juntó todas las aguas. ¿Cuáles aguas? Todas las aguas de los 5 continentes las pudo poner en su mano, y él las vio en el hueco de su mano. Aún los cielos, los lugares celestiales, el universo lo midió con un palmo, dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesa los collados. Los cielos fueron medidos con un palmo de Dios. Y dice, y con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra. Con 3 dedos. Voy a imaginar la grandeza de ese Dios que vio Isaías. Y más adelante dice el verso 17: como nada son todas las naciones delante de él, y su comparación serán estimadas en menos que nada, y en algo que no es. Todas las naciones, ese Dios grande lo contempló Isaías. Él vio algo más. En el verso 6:2 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con sus 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. La manifestación de la grandeza de Dios. Él dice que aquellos seres celestiales, yo creo que los cielos se estaban acercando a la tierra, y en ese momento estos seres celestiales con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 sus pies, y con 2 volaban. No tocaban la tierra, no tocaban el mundo, y con sus alas cubrían sus ojos, con sus 2 alas cubrían sus pies. Ella, la protección que ponían a su vida, porque ellos estaban acercándose a la tierra, a este planeta contaminado, a este planeta donde el príncipe de las tinieblas gobierna, donde la influencia de Satanás alcanza cada rincón de la tierra. Solamente el lugar donde no llega Satanás es aquellos hijos del reino, aquellos que han recibido la luz del evangelio, aquellos que les ha resplandecido la luz del evangelio. Ese es el lugar donde no llega Satanás. Mientras que él ocupa todo, llena todo el mundo, la suciedad, la inmundicia llena a todo lugar. Y estos seres celestiales se tapan sus rostros, se cubren sus pies. ¿Por qué? Porque son seres celestiales. Nosotros anhelamos ser de los cielos, anhelamos caminar con nuestro Dios. Debemos cubrir nuestros ojos, debemos proteger nuestros pies para andar en santidad, nuestros ojos para no ver inmundicia, y nuestros oídos para no escuchar cosas malas. Digo yo, qué tristeza y qué desgracia aquellos que son llamados y contados como hijos del reino, y que se sientan detrás de una pantalla, o que se sientan detrás de un chateo para contemplar y para ver la suciedad y la inmundicia y las mentiras que se ven en aquel lugar. Dios, qué tristeza. Porque Satanás y aquellos representantes, aquellos que están puestos por los medios masivos de comunicación, son las personas más sucias y más contaminadas, y son las personas que tienen la unción del mismo infierno, y son los que están contaminando este mundo.
estos seres celestiales se cubren y se protegen. Así debe andar todo hijo del reino, apartado y separado para ver al santo y sublime. Isaías tuvo la revelación de él, y el verso 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Ahí vemos al profeta Isaías, el profeta más grande de la nación, del pueblo de Dios. Isaías en arrepentimiento, diciendo: Dios, yo ando en medio de un mundo de gente inmunda de labios, de gente sucia de labios, y mis ojos te han contemplado tu grandeza. Él confesó su necesidad, él confesó su pecado, y vino una respuesta inmediata para él. Dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo un carbón encendido. Una respuesta inmediata acudirá a nuestro auxilio cuando nosotros reconocemos la condición de nuestro corazón. Amén. Otro hombre que había, solo se los voy a resumir, estaba bien en la casa de su padre, estaba en comunión con su padre, con su padre tenía todas las cosas, pero él quería alejarse, quería probar el mundo, y él se fue de la casa de su padre. Es el hijo pródigo. Él se fue de la casa de su padre y se alejó, pero al estar lejos hubo gran necesidad sobre su vida, y él ya estaba andando con los cerdos, con los inmundos, se había contaminado, y él dijo en su corazón: estoy pereciendo, estoy muriendo, y me voy a regresar a la casa de mi padre, y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. Él reconoció su condición y él regresó a casa con el padre, y él creyendo, y él con la esperanza de que por lo menos fuese recibido como uno de los trabajadores y estar allí a ver a la distancia a su padre. Pero no fue así. Su padre lo estaba esperando, la puerta estaba abierta, y él salió corriendo a recibir a su padre, y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, ¿qué dijo el padre? Traigan el mejor vestido, pongan un anillo en su dedo y pongan calzado en sus pies. A pesar de la condición de que él venía, el padre lo recibió, y el padre lo restauró, y el padre lo invitó a la mesa, porque dijo: hagan fiesta, mi hijo ha regresado, hagan fiesta. Él lo llamó otra vez de regreso, porque él reconoció su condición, reconoció su cojera, reconoció su necesidad. Veamos un último ejemplo en el Salmo, en Lucas capítulo 23. Lucas 23, 38 al 43, el 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el verso 40 le dice uno de los ladrones al otro que estaba, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo.
este hombre, aún encaminado a las tinieblas eternas y a la oscuridad eterna y al abismo, pudo ver, reconocer su condición, reconocer su necesidad, y reprendió aún a aquel que estaba con él. Y dice: nosotros a la verdad merecemos lo que estamos padeciendo. Cuando él dijo estas palabras, creo que sus ojos espirituales le fueron abiertos. Cuando él confesó su necesidad, dice que mas ningún mal hizo. Al principio del ministerio hubo alguien que presentó al Señor Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios. Y también reconoció quién era el que estaba allí. Él contempló al Cordero de Dios allí colgado en la cruz del Calvario. Él contempló a que ningún mal hizo. Era el Cordero que había sido enviado para el perdón de los pecados. Y viene la respuesta inmediata a su necesidad. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él murió. Él reconoció su condición, reconoció la necesidad de su vida, y el Señor le dio una respuesta inmediata. Creo que él, al morir, fue llevado de las manos del Señor Jesús y puesto allí en el paraíso, porque él pasaba a aquel lugar donde le llaman paraíso o el seno de Abraham. Lo llevó y lo dejó en aquel lugar, y él descendió a las profundidades para llevar nuestros pecados. Pero él no se quedó allí. Él fue levantado y resucitó y trajo esperanza para nuestras vidas. Entonces estos hombres y este testimonio y estos ejemplos nos muestran cómo nosotros, si reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestra debilidad, si le confesamos a Dios, como el rey David lo sabía, que su siervo Mefibosé era un hombre lisiado a los pies. Él lo sabía, pero él quería oír de sus labios la necesidad. Y cuando él empezó a hablar, el rey no se podía contener. Así sucede con el Señor Jesucristo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es el corazón de nuestro Dios. Ese es el corazón de nuestro Dios. Que nosotros podamos reconocer cuál es la necesidad, qué es lo que nos impide andar con Él en este día. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fíjense en el título del mensaje de hoy. ¿Cuál es? Escuchen esto, hermanos. Escuchen este título. ¿Qué conmueve el corazón de Dios? Es obvio, hermanos, el mensaje esta mañana, por lo escaso que hay. Yo quiero que leamos el lugar donde nuestro hermano comenzó y veamos lo que dice ahí en 2 de Samuel. Quedé impregnado con ese título, que conmueve el corazón de Dios. Vamos ahí a 2 de Samuel 19 y veámoslo, hermanos, porque es la escasez que hay hoy, es la falta que existe hoy, hermanos. Miren lo que él dice, leámoslo por favor en el versículo 24. Increíble, hermanos, que hayan vidas así. Miren lo que dice en el versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl,
¿Qué dice? Descendió, hermanos, escuchen esto. Descendió a recibir ¿a quién? Al rey, hermanos. Imagínense este cuadro, porque este cuadro definitivamente pronto estará delante de nosotros. Delante de nosotros, hermanos, descenderemos para recibir al rey. Pero este hombre pudo terminar, hermanos, como uno de los vasos más preciosos, por lo que vamos a ver aquí, porque es la escasez. Muy pocas vidas viven lo que este hombre experimentó, hermanos. Dice: también Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Y escuchen estas palabras: no había lavado ¿qué? Sus pies. Escuchen esto: ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos. Ahora, ¿desde cuándo hizo él esto? Desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió. ¿Dónde? Ustedes saben que puede conmover el corazón de Dios. Hermanos, esto es lo que ya no existe. Esto es como una neblina. Las vidas viven tranquilamente si tienen la presencia del Señor o no la tienen. No hay una angustia, no hay una aflicción en sus vidas si no tienen la presencia del Señor. Pero este hombre, hermanos, quien terminó en la mesa gloriosa del rey, hermanos, este hombre amaba la presencia de su rey, de tal forma que dijo: desde este momento hasta que mis ojos puedan contemplarlo, haré esto en mi vida. Fíjense, no se lavó, no se bañaba, hermanos, no se afeitaba. Ustedes pueden ver cuando el rey vuelve, una vez que lo había conocido, tal vez bien afeitadito, con perfume, bien bonito, y de repente el rey vuelve y ve la condición de Mefibosé y se pregunta: ¿qué sucedió con este hombre? ¿Qué sucedió? Mi rey, lo que tú estás contemplando con tus ojos es el amor que hay en mi vida por tu presencia. Ya no volví a ser el mismo, no volví a ser igual cuando tu presencia se apartó de mí, Señor. Ya no soy el mismo, Señor. Sí, tú me viste afeitado, tú me viste bien vestido, tú me viste con buenos zapatos. Pero una vez que se apartó tu presencia, una vez que ya dejé de ver el rostro de mi rey, oh, desde ahí en adelante yo no volví a ser el mismo. Oh, hermanos, ¿cómo vivimos esta mañana? ¿Qué tan importante es para tu vida la presencia de tu rey? ¿Cuántos están en angustia, en aflicción, en agonía? Señor, no seré el mismo sin tu presencia.
Miren lo que dice aquí la escritura. El rey dice en el versículo 29. Esto es lo trágico, hermanos. Lo que está robando el corazón de muchas vidas, por las cuales no hay un amor ferviente por Él, hermanos. No hay un dolor, no hay lágrimas, no hay angustia. Miren lo que está robando las vidas de muchas vidas aquí. Miren lo que dice en el versículo 29. Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis ¿qué? Las tierras. Hermanos, hoy las vidas son saciadas por cosas económicas, por cosas terrenales en esta vida. Por eso no hay un amor, no hay un clamor. Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde estás, Señor? Miren, yo tenía esa misma palabra que el hermano nos dio esta madrugada, porque no pudimos dormir por mucha aflicción, mucha enfermedad. Pero yo tenía esa palabra donde yo vi esta mañana ahí a Mateo. Y ahí está Mateo recaudando impuestos. Y de repente, hermanos, el maestro pasa por su lado y le dice: sígueme. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si el Señor pasara por nuestro lado hoy y nos dijera: hija, sígueme? ¿Cuántos diríamos: Señor, es lo que estaba esperando, oír esa voz, escuchar esa voz y ver ese rostro, Señor? Muy pocos, porque están haciendo su terrenito, amontonando cositas para esta vida, hermanos. Pero miren lo que pasa aquí. Divídanse la tierra, se la voy a dar a Siba y a ti, Mefibosén. Y miren lo que dice el versículo 30. ¿Qué dice? Y Mefibosén dijo al rey: deja que él las tome, ¿qué? Todas. Señor, mi corazón no está puesto en las cosas que tú quieras ofrecerme. Señor, mi gozo, el gozo de mi vida es este. Y Mefibosén dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto como. Oh, mis ojos contemplarán de nuevo tu rostro, Señor. Mis ojos podrán estar otra vez, así sea a lo lejos, viendo tu rostro, Señor. Ese es el gozo de mi vida. Con razón, el rey se conmueve. Con razón, hermanos, el rey se conmoverá si pudiera hallar nuevamente. Él está en búsqueda. Él está caminando, hermanos, otra vez en esta tierra, buscando reposo, buscando un lugar donde él diga: este es el lugar de mi reposo. Hermanos, ¿qué está llenando tu vida? ¿Qué está llenando tu corazón? ¿Tienes angustia por no tener su presencia? ¿Te duele no tenerla? ¿O hay un desespero porque no hay otro mensaje aquí? Imagínense, tú puedes llegar a conmover su corazón.
no quisieran amarlo, hermanos. Aferrarnos a tierras, aferrarnos a pedacitos en esta vida, hermanos. Cuando hoy vemos Mefiboset por este corazón, este amor que había en él, hermanos, este hombre llegó a tenerlo todo. Y yo se lo digo, hermanos, viene el día donde de nuestras manos se lisarán todas las cosas. Todo será lisado, pasará como un jabón. Pero hay otros que lo obtendrán todo por una sola cosa. ¿Por qué? Porque, hermanos, recibieron lo más precioso que pueda tener una vida, que es su presencia. Por eso el que lo tiene a él, lo tendrá todo. ¿Cuántos queremos ponernos en pie y decirle al Señor: Señor, dame este corazón de Mefiboset? Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Yo sé que tú estás pasando por la tierra. Tú estás buscando amantes de tu presencia. Tú estás buscando hombres y mujeres que su condición cambiará si no te tienen, Señor. Haz algo esta mañana. Haz algo esta mañana. Danos un amor como el de Mefiboset por su rey. Danos un amor, Señor, por tu presencia, por tu presencia, por tu presencia, Salvador. Atráenos, Señor, atráenos, atráenos a tus cámaras, atráenos a tus cámaras reales. Oh, detrás del velo, detrás del velo quiero estar, contemplando tu belleza, contemplando tu hermosura. Dile esta mañana al Señor: atráeme a tu presencia, Señor, que yo pueda estar ahí delante de ti, Señor, que yo pueda estar detrás del velo, Señor, viendo tu rostro, Señor, viendo tu rostro. Oh, Mesías, oh, Mesías. Aleluya, aleluya. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Nuestro Dios
nos dice hoy: ¿hay alguno aquí de quien yo haga misericordia? Oh, ven a las cámaras reales y adora en presencia del Rey. Oh, ven a las cámaras reales y su gloria te mostrará. Oh, ven delante de su gloria y exalta el nombre del Rey. Oh, ven a las cámaras reales y nunca el mismo será. Yo quiero, hermanos, quiero que cantemos este canto. Yo sé que el problema de muchos aquí es que pasan muy poco en oración. Por eso sus ojos están más aferrados a este mundo, porque viven con ojos abiertos demasiado tiempo. Pero cierra tus ojos esta mañana. Cierra tus ojos y dile al Señor: atráeme, atráeme, Señor. Quiero ver lo eterno, Señor. Quiero ver al Rey en su hermosura. Cierra tus ojos y dile al Rey: déjame contemplar la belleza de los cielos, y tu corazón se elevará y anhelará lo que no puedes ver. Anhelarás el lugar de su presencia. Díselo esta mañana: Señor, mis ojos demasiado tiempo han estado abiertos, pero esta mañana los cierro para ver la belleza de tu reino. Cantémoselo al Señor. Oh, ven a las cámaras reales y adora en presencia del Rey. Oh, ven a las cámaras reales. Su gloria nos mostrará. Oh, ven delante de su trono y exalta el nombre del Rey. Oh, ven a las cámaras reales y nunca el mismo serás. Oh, ven delante de su trono
muertos. Pero Señor, sácanos de allí, llévanos a la presencia del Padre. Oh Señor, abre mis ojos a tu necesidad, que pueda expresarte cuánto, Señor, te necesito. Que no confíe en mí, que no confíe en mis palabras ni en mi obrar, que no confíe ni en mi decir, ni en mi entrada, ni en mi salida. Que confíe, Señor, en ti y que te ruegue por esa confianza, Señor, y que pueda decir: te necesito solamente a ti, Señor. Oh Señor, haz de mi vida, Señor, un crisol, haz de mi vida un desierto. Si puedo contar contigo, Señor, si puedo estar dispuesto, Señor, a seguirte, si puedo estar dispuesto, Señor, a seguir tus pasos, tu consejo, tu guía, Señor. Oh, no te separes, Señor, manténme a tus pies. Humíllame lo que sea necesario y manténme pequeño, que esté ahí, Señor, dispuesto a servirte. Oh Señor, te lo ruego. Vamos a cantar este canto. Oh, pon en mi alma un amor, Señor, que te ame más que la vida. Oh, pon en mi alma un amor, Señor, que te ame más que la vida. Señor, es nuestro clamor, es nuestro clamor. Derrama esta mañana un amor, Señor, que te ame más que la vida. Oh, te lo suplico, Señor. Oh, Cristo, vamos a aprovechar este momentito, hermanos, que estamos pidiendo un amor por su presencia, para presentar a una niña esta mañana. Hermano Guillermo, puedes pasar. Hermanos líderes, pasen también, vamos a orar por ellos. Ellos quieren presentar a su niña esta mañana. Qué bueno que esta pareja pudiera amar al Señor con todo su corazón, por amor a esta pequeñita. Suban, hermanos, aquí, suban, hermanos. Quiero hacerles primero unas preguntas para dedicar esta pequeña a Cristo esta mañana. Este es un encargo que el Señor quiere hacerles a ustedes como padres. Y queremos preguntarle: ¿están dispuestos a renunciar ustedes al mundo y a los deseos pecaminosos del hombre caído? ¿Se esforzará usted fielmente, de palabra y como ejemplo, para llevar a su hija a la fe personal en Cristo y enseñarla y entrenarla para seguir al Señor todos los días de su vida? ¿Aceptan ustedes la Biblia como la única fuente de sabiduría para criar a su hija?
le enseñarán ustedes diligentemente a su hija los mandamientos del Señor y la criarán en disciplina y amonestación del Señor. ¿Dedica usted solemnemente a su hija al Señor en presencia de Dios y de esta iglesia? ¿Asumirán ustedes este cargo del Señor? Oremos por esta pequeñita, pues. Se llama Melanie. Oremos, hermanos, y extendamos nuestras manos hacia este lugar. Señor, aquí está Melanie, Señor. La traemos delante de tu presencia para que sea desde este momento tu hija, Señor, para que sea tu hija. Señor, recibe esta pequeña, recibe esta pequeña, sepárala de este mundo, sepárala para tu reino, Salvador. Guarda esta vida, Señor, escóndela en el secreto de tu presencia. Esconde esta pequeña en el secreto de tu presencia. Oh, que sea un instrumento, un vaso que estará en tu palacio y en tu reino, Señor. La bendecimos. La bendecimos en esta mañana, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice esta pareja y esta pequeña hija tuya, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, en tu nombre precioso y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor,
Qué lindo es estar delante de ti, Señor. Señor, que cada vida que está aquí esta mañana sea consagrada a ti, Señor. Consagramos a cada vida en este lugar, Señor. Y te damos gracias por lo que harás y estarás haciendo, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermanos.